Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y este vídeo que os traigo hoy ya es el último vídeo normal del año. Es decir, el penúltimo, porque el último ya será el especial fin de año que se emitirá el último jueves del año. Por lo tanto, creo que es el 26 o por ahí, 26, 27. En fin, el último jueves del mes se subirá el especial fin de año. Así que bueno, este va a ser el último vídeo normal. Es un especial de clásicos, de los últimos 5 clásicos que he leído. Y ya os digo que luego después de este descansamos un día, es decir, una semana. Y ya a la siguiente semana ya os traeré el especial fin de año con el balance de todas las lecturas de este año. Y bueno, donde os voy a traer los 10 mejores libros y los 5 peores. Es decir, siempre hay menos peores porque de los malos, bueno, siempre hay menos, ¿no? Pero bueno, los 10 mejores sí que serán luego, pues bueno, en la guinda al final del vídeo. Y bueno, alguna sorpresita más que bueno, que ya os comentaré cuando llegue el mismo día del especial. Que sabéis que siempre introduzco alguna cosita por ahí, algún elemento especial como recomendación de canales, amigos de compañeras muy buenas que han creado, bueno, una de ellas, por ejemplo, ya lleva tiempo con el canal, pero que me gusta mucho. Y luego hay una nueva que ha abierto su canal hace muy poquito que también os quiero recomendar. Pero bueno, ya os digo que todo eso son sorpresas que os traeré a finales de año junto a alguna cosita más, ya os digo. Y que bueno, que siempre suele ser el vídeo que más éxito tiene, el de bueno, este especial de fin de año, porque ya os traigo pues ese balance de los mejores libros, los peores libros, todos los libros que me he leído, comentaros cómo ha ido el año, en fin, todo un poco un resumen, un poco un compendio de todo lo que ha rodeado las lecturas de este año 2025. Bueno, pues no me demoro más, vamos con el último vídeo del año, normal, wrap-up de clásicos. Y bueno, y son 5 clásicos que voy a ordenar como es habitual de peor a mejor. Vamos a empezar con el único libro en digital que he leído de clásicos, que se llama La Carta, de William Somerset Maugham. Este libro se escribió en el 1927, consta de 96 páginas y se hubo adaptación al cine. Protagonizada por Bette Davis, por la maravillosa actriz Bette Davis, que bueno, para los que no habéis probado con el cine clásico, aquellos clásicos de los años 30, 40, 50, sobre todo los 30 y los 40, para mí las 2 décadas que más me gustaron del cine norteamericano, Bette Davis fue una de esas actrices que bueno, que todas las películas que hacía eran maravillosas, y os recomiendo encarecidamente que busquéis, si no habéis podido, sois muy jóvenes, si no habéis podido todavía descubrir el cine de Hollywood de los 30 a los 40, porque fue una época gloriosa, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, pues ¿de qué va este libro? Este libro es una mezcla entre suspense, novela dramática, misterio, y va de un joven abogado que vive en Shanghái. Sabéis que entonces, a principios del siglo, pues todavía había muchas colonias por ahí, por Asia, ¿no?, occidentales. Y los ingleses pues tenían todavía, en la época de los 20, pues con el tema de la guerra del opio y todo esto, pues estaban todavía muy metidos en China, ¿no?, colonialistas como ellos han sido pues todo el siglo XVIII, XIX y principios del XX, ¿no?, del siglo XX. Pues estaban allí metidos y bueno, todo empieza en el despacho de un joven abogado que va a ser el protagonista, que bueno, que recibe el encargo de un amigo empresario de que bueno, parece ser que su mujer, la mujer de este empresario, Leslie, ha matado a otro hombre que es también otro empresario amigo común tanto del abogado como del marido de Leslie, y lo ha matado pues parece ser en defensa propia porque intentó abusar de ella. Bueno, el caso en principio parece sencillo, parece fácil, porque bueno, un asesinato en defensa propia ante un intento de forzarla a la chica sexualmente, pues bueno, parece sencillo, y simplemente se trata pues de aportar las pruebas pertinentes y que todo quede en nada, ¿no?, en la solución de ella, hasta que se recibe una carta. Cuando el abogado, este joven abogado, recibe una carta, todo cambia.
ya cambiará todo el caso, o sea, se complicará y todo empezará a tomar un color muy distinto. Así que bueno, me ha parecido una novela, ya os digo, un poquito mezcla de novela dramática, de tema de amores apasionados, de intriga, de investigación por parte del abogado, y bueno, muy bien escrito. Este hombre, William Somerset, escribía muy bien, y bueno, pues una novelita muy fresca, muy con su intriga, y me ha recordado mucho pues a esa época del cine de thriller y de misterio norteamericano en blanco y negro, esos clásicos maravillosos de aquella época de los 30 o 40. Así que bueno, está recomendada la lectura. Creo que todos han sido buenas lecturas. Son los cuatro primeros, o sea, los 4 primeros libros que voy a traer son 3 estrellas y media. No han podido subir ninguno a las 4, salvo el primero. El primero, La joya de la corona, sí que ha llegado a 4 estrellas, pero bueno, llegaremos a ello ahora. Así que bueno, la carta de William Somerset, de recomendada a lectura. En cuarto puesto es un clásico, pero se podría considerar, no es una novela, sino un diario de viaje. Podríamos considerarlo un diario de viaje, de Alexander Pushkin. Se trata de El viaje a Erzurum durante la campaña de 1829. Bueno, pues en realidad Pushkin estuvo en esta campaña militar por parte del zar, en la época zarista, pues eso, en el primer tercio del siglo XIX. De Pushkin ya os he traído mucho, sabéis que le considera el padre de la literatura rusa, y bueno, solía escribir en el llamado movimiento romántico de principios del siglo XIX. Pero aquí ya os digo que se trata más de un diario de viajes más que de una novela en sí, que por cierto hace poquito he conseguido un par de obras más de él que ya os traeré más adelante. Y es que, bueno, se me está juntando un poco entre los regalos de Navidad, cosas que me van viniendo, cosas que yo me pido. Bueno, se me está juntando mucho bujoule, se está poniendo la cosa muy, vamos, tengo muchas cositas para enseñaros. Así que iré pampaneándolo poco a poco, porque, bueno, hay meses, por ejemplo, el mes de diciembre, que hay muy pocas novedades editoriales, pero entre las de noviembre y todo lo que se va consiguiendo por ahí descatalogado, se me han juntado muchas cosillas que ya os traeré, incluida, ya os digo, un par de obras de Pushkin. Bueno, pues en este viaje a Erzurum, él hace un viaje un viaje con el ejército del zar, hace un viaje por el Cáucaso. Allí va a visitar al general Yergorov y le traerá recuerdos del conde Tolstoy, que es el tío abuelo de nuestro querido León Tolstoy, es decir, del escritor. Entonces, bueno, él, ya os digo, que va a hacer este viaje, pero él lo va a hacer aparte de que va con el ejército. Él no puede dejar de observar, era un hombre muy observador, Pushkin, y entonces pues cada vez que va parando por los pueblecitos del Cáucaso, desde Georgia al sur de Rusia hasta Crimea, la actual Ucrania, es decir, va por toda esa zona del Cáucaso visitando tribus, que bueno, los osetios, por ejemplo, bueno, varias tribus muy interesantes, y nos va contando un poquito qué relación existía, por ejemplo, entre los cosacos, que eran más de la zona de Crimea y de Ucrania, cómo se llevaban con los tártaros, con los osetios, con todas las tribus aquellas que había por ahí, ¿no? Nos hace un poco de historia de cada una de esas tribus, el que estaba más asalvajado, el que estaba más civilizado, el que tenía algún tipo tenía buenas relaciones con el imperio ruso, el que iba por libre, o el que era beligerante con la ocupación rusa. Es decir, que nos va contando un poquito toda la historia de todas las tribus caucasianas, que él, pues bueno, le disfrutaba mucho de este tema, porque él le gustaba en realidad, ¿no? Le gustaba vivir, en lugar de vivir en los barracones con los soldados, prefería vivir en las casas de esas tribus, para saber
intentando utilizar un poco dialectos intermedios entre el ruso y las lenguas de estas tribus, comunicarse con ellos, sacar el máximo de información de su modo de vida, de su cultura. Y eso era muy rico, era una riqueza que él iba acumulando en este libro. Iba como un diario, ya os digo, un diario de viaje, en el que él aprovechaba esa guerra que él tenía, que Rusia entonces, el imperio estaba teniendo con algunas tribus de Crimea, para poder, aprender, ¿no?, de todas esas tribus y meterse en la Rusia profunda y en los pueblos caucásicos, pues más ancestrales, ¿no?, que vivían ahí en las escarpadas montañas o en los valles perdidos. Es decir, que era una riqueza, ¿no?, cultural, que él aprovechaba para ir acumulando en este viaje, que en un principio era un viaje militar, ¿no?, pero bueno, que aprovechó para este tema. Así que bueno, un diario de viaje muy bonito. Me recordó un poco también a un diario de viaje que os traje hace un tiempo de George Sand, que bueno, que tuvo que huir cuando en la época de también en la Primera Guerra Mundial, creo que en la Primera Guerra Mundial o a finales del 19. En fin, también estaban las guerras, estaban en plenas guerras, y ella pues tenía que huir, ¿no?, creo que era en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, ya os digo, también fue un diario de viaje muy interesante, el de George Sand, que también iba contando. Lo que pasa es que aquello era más dramático, porque ella, a medida que iba avanzando el enemigo, ellas tenían que ir retrocediendo con su familia, ¿no? Llegó un momento en el que ella tenía hijos y marido, y cada vez que iban para atrás, pues tenían que cada vez que avanzaba el enemigo tenían que cambiar de casa, y bueno, estaba con esa incertidumbre de no saber, de escuchar los cañones por las noches, y en fin, era más dramático. Esto es más lúdico, es decir, más didáctico, ¿no?, más educativo, ¿no?, en el tema de la recopilación cultural de todas las culturas, ¿no?, las culturas del Cáucaso. Así que bueno, una obra, ya os digo, un diario de viaje muy curioso, porque pertenece a Alexander Pushkin, y bueno, y siempre interesante leer algo que no sean novelas, que es lo más habitual en Pushkin, y que bueno, que esta novelita, pues ensayo, no, este diario de viaje, pues creo que es bastante interesante también para leer. Ya decía yo, no era la Primera Guerra Mundial, porque George Sand era del siglo XIX, de finales del XIX. Fue la guerra franco-prusiana de 1870, y ella escribió ese diario de viajes en 1871. Así que perdonad por el inciso. Bueno, vamos ya al tercer puesto. Seguimos con las 3 estrellas y media, con un pedazo de tocho que hemos leído mi compañera y amiga Silvia y yo, como lectura de verano. Y esta lectura de verano, que siempre nos leemos una de invierno y una de verano, pues esta es la de verano, que hemos terminado de leer hace muy poquito, la verdad, porque era muy extensa. Pero bueno, se trata de la famosísima novela de la escritora norteamericana Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Pues bueno, este tochazo ocuparía el tercer puesto con 3 estrellas y media. Y bueno, creo que eran, no sé si en esta edición a 1000 páginas, sí, a ver, 1000, creo que 1000 justo, bueno, 984 en la de bolsillo, esta 984 páginas. Bueno, pues la novelilla esta de Lo que el viento se llevó, que bueno, que sabéis que fue muy famosa también por la película. Yo creo que fue más famosa la película, y luego ya se puso de moda la novela. Os voy a dejar este tocho. Sabéis que hay varias ediciones. Hay otra edición, por ejemplo, del Reino de Cordelia, que está muy chula, pero que por desgracia hay que tener cuidado, porque mi compañera me dijo que en las últimas páginas de la edición del Reino de Cordelia faltaban 8 páginas. Habían pegadas unas paginitas y se saltaban, es decir, le faltaba físicamente 8 páginas. Os lo digo porque es una edición mucho más bonita y más actualizada que quizá esta, ¿no? Pero os digo que el problema que tiene la otra, puede tener errores de impresión. Así que bueno, esta es la edición con la que me lo he leído, que con vuestro permiso lo voy a dejar por aquí detrás, porque pesa lo suyo. Este, por cierto, ya está descatalogado. No sé si será también porque el precio era más económico, entonces este ya está descatalogado. Esta edición, que era de Ediciones B Maxi.
Bueno, pues nada, lo que el viento se llevó. Bueno, pues lo que el viento se llevó, bueno, la gente que ya haya visto la película, la gente que ya sepa de qué va la novela, pues bueno, sabéis que estaba ambientada en el sur de Estados Unidos, en la época de las plantaciones, a finales del 19, en las plantaciones de algodón era en 1860, más o menos, es decir, que en entre mitad y finales del 19. Y bueno, pues plantación de algodón, sistema esclavista de los negros, familias que provenían pues de diferentes puntos de Europa, de Inglaterra, de Irlanda. Por ejemplo, el caso de Scarlett O'Hara, su padre Gerald era un inmigrante de Irlanda, y bueno, habían holandeses, franceses, habían de muchas nacionalidades. Y bueno, pues los primeros que llegaron pues un poco colonizaron aquello, se cargaron a los indios y montaron ahí sus plantaciones. Entonces, como habían matado a los indios y los poquitos indios que quedaban enfermaron, no trabajaban, no tenían el físico tan resistente como el de los negros, pues no se les ocurrió otra cosa que irse a África. Los ingleses, que fueron los mayores tratantes de esclavos, fueron a África y secuestraron a miles y miles de negros, que fueron los que se llevaron a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, a las plantaciones de Virginia, de Atlanta, de Tennessee, las Carolinas, en fin, toda esa zona, Nueva Orleans, allí hacerlos para trabajar allí de esclavos, ¿no?, en las plantaciones. Bueno, pues esta chica, Scarlett O'Hara, su padre, como os digo, fue un inmigrante irlandés que con un poquito de suerte, jugando las cartas, consiguió un dinero que le permitió comprar Tara, que es la plantación en la que se desarrolla el principio, bueno, y luego también se volverá durante la novela a esta ubicación. Pero bueno, todo se origina en Tara, en esta plantación en la que Scarlett O'Hara es jovencita, es muy atractiva, es inteligente, es incluso un poquito descarada, y entonces pues le gusta atraer a los chicos, le gusta que los chicos se peleen por ella, en fin, esa competitividad que a veces pues hay entre las chicas por a ver si yo me llevo a este y se lo quito a la otra, estas cosas de la adolescencia, pues en fin, la edad del pavo un poco, ¿no? Entonces, bueno, empieza así la novela, y ahí es donde conoce a Red Butler, que será el otro protagonista, el protagonista masculino. Pero bueno, hay muchos personajes, es una obra muy coral, con muchos personajes, sobre todo de todos los vecinos y toda la gente que tenía plantaciones y que tenían sus familias con sus hijos, todos se llevaban muy bien, se invitaban a fiestas. Tanto Cuatro Robles, que era la casa de Ashley, que es otro de los protagonistas importantes, como Tara, siempre estaban llenas de fiestas porque tenían muchos hijos jóvenes. Entonces pues entre ellos hacían sus migas, sus cosas, y bueno, y siempre hacían pues eso, los bailes. Las mujeres normalmente sabían tocar el piano, cantar, algo así, en fin, un poco al modelo británico, europeo, es decir, también al estilo francés, porque en el sur de los Estados Unidos había mucha, como digo, mucha inmigración francesa. De hecho, los antepasados, o sea, la madre de Scarlett sí que viene de origen francés, es decir, además de una familia aristocrática francesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí os digo que hay una mezcla un poco de familias europeas, también de culturas europeas que se intentan repetir o trasladar a las nuevas colonias en Estados Unidos, ¿no? Y como os digo, todo está ubicado en el sur de los Estados Unidos. Luego llegará la guerra de secesión americana, que será el norte contra el sur, en la que el norte, que son los unionistas, intentarán, pues bueno, con la excusa de la liberación de los esclavos, intentarán apoderarse del sur, de las propiedades del sur, ¿no? Que bueno, que en la realidad pues fue así, ¿no? Históricamente fue una excusa, porque prácticamente los demócratas y los republicanos, los demócratas eran los que estaban en el sur, se hacían más fuertes en el sur, y los republicanos en el norte. Pero bueno, prácticamente los que quisieron liberar a los esclavos, los republicanos, prácticamente eran igual o más racistas que los propios demócratas,
que eran los que esclavizaban a los negros. Pasa es que la única diferencia que existía era que como los del sur ya convivían con los negros desde varias generaciones, llegaba un momento que los utilizaban, los trataban como niños, ¿no? Como si fueran una raza inferior y que no entendían las cosas, pero que había que tratarlos como niños, ¿no? O sea, no había que maltratarlos. Los maltrataron al principio, pero luego, pues como ya los conocían, eran uno más de la familia y llevaban no solamente el campo, sino que habían también esclavos en las casas que eran los que organizaban prácticamente todas las tareas domésticas, pues dependían mucho de ellos y ya pues les tomaban incluso cierto cariño. Pero igual que se le puede tomar a un gato o se le puede tomar a un niño pequeño, que fíjate que pobretico que es que no da más de sí, ¿no? Pues ese era el tipo de relación que existía con los negros en lo que eran los demócratas del sur. Pero los del norte, que no habían tenido contacto directo con los negros, cuando los vieron por primera vez, a pesar de que Lincoln y todas estas cosas eran los que utilizaron esa excusa del negro para poderse meter en guerra contra los del sur y quitarle sus propiedades, pues ellos no habían tenido contacto con los negros, por lo tanto eran más racistas, porque el racismo consiste en que tú odias algo que no conoces. Entonces, claro, los del norte no conocían a los negros, no habían tenido ningún contacto con ellos, por lo tanto, ellos no los trataban como niños, ni siquiera, o sea, los trataban como animales directamente. O sea, que tenían sus teorías de que el cráneo estaba más ovalado y así más estrechito y por lo tanto no podían dar más, eran como animalillos, ¿no? Entonces eran peores incluso que pero los utilizaban pues para sus objetivos políticos. El caso, bueno, que si obviamos el tema histórico, que siempre es muy triste, el cómo nace Estados Unidos, haciendo un genocidio de indios y luego secuestrando a negros, si obviamos eso y nos metemos en la novela que intenta Margaret Mitchell idealizar, ¿no? Un poco de alguna manera romantizar esa época, porque ella provenía también de esa gente, ¿no? De las plantaciones del sur, Margaret Mitchell. De hecho, ella se le llamaban, todos los amigos que la conocían decían que tenía muchos rasgos de Scarlett O'Hara en la personalidad de su autora, cosa que no hace, vamos, que no le hace ningún bien, no es ningún piropo que digan que se parecía a Scarlett O'Hara, porque Scarlett O'Hara es el personaje más vomitivo, más despreciable y más odioso que me he encontrado en muchos. Mira que no me caía bien Ana Karenina, que me estaban leyendo su novela y digo, hay que darle de comer aparte, pero bueno, esto es peor. La Scarlett O'Hara, esto es... Mira, vosotros sabéis que hay como tres niveles. Primero está el egocentrismo, luego está el egoísmo y luego está ya la psicopatía. Pues esta chica es una psicópata o presicópata. Son de estas que solamente soy yo, utilizo a todo el mundo por mi interés y ya está. Y con la excusa todo el rato del hambre que pasó, una semana que pasó hambre cuando lo de la guerra, el hambre que pasé y nunca, le pido a Dios por testigo que nunca voy a pasar más hambre. Con la excusa del hambre no para la tía de aprovecharse de la gente, igual que hacía cuando era más jovencita, que intentaba hacer sus artimañas para llevarse a los chicos en fin, para atraer a los chicos, igual manipula cuando luego ya se casa y todo esto, ya manipula a todo el mundo, tanto a los del sur, a su familia, a sus amigos del sur, que ahora son pobres, claro, después de la guerra, como a los yanquis, como a los del norte, es decir, los manipula a todo el mundo para ella, su objetivo, su negocio, su interés y tal. Y está todo el rato porque yo pasé hambre una semana, ¿sabes? Y está todo el rato con la excusa esa del hambre, haciendo unas barrabasadas, aprovechándose de todo el mundo, en fin. Incluso, no lo digo yo, lo dice Red Butler, el otro protagonista, que igual que empieza la novela, acaba diciéndole: no te enteras del palomo, eres ignorante, no lo siguiente. Es decir, tú nada más que ves por ti, nunca has cambiado, has sido la misma niñata que eras cuando tenías 16 años, eres la misma ahora con 20 y pico. Es decir, que, en fin, que lo dice el propio segundo protagonista, o sea que no lo digo yo, pero bueno, ya os digo que es una novela que a mí... mirad, yo más que un clásico lo veo como un folletín de época. Esto creo que lo escribió esta chica, la Margaret Mitchell, sobre los años 50 por ahí, pero ya os digo que esto es como si fuera un folletín. Bueno, el trío amoroso que tiene ella con el Ashley, con el Red Butler, en fin, cómo se lleva con las familias, algún retazo histórico por ahí de cuando el periodo de la guerra, algo le puedes sacar, pero si os quedáis con el rollo del folletín,
de la historia esta, de la historieta de personajes, pero como os queréis meter en los hechos históricos y cómo la gente, o sea, eran salvajes. Los colonos esto eran igual que los de Israel, o sea, eran salvajes, genocidas, o sea, era una cosa impresionante. Y ellas estaban envenenadas ya desde pequeñas, ya estaban ya nada más que con el objetivo de aprovecharse de el dinero. Su único objetivo era el dinero, con la excusa de que yo he pasado hambre. A ver, todo el mundo estaba pasando hambre, no solo tú, Es decir, que por eso os digo que no lo miréis desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de... porque lo único que hace esta muchacha es quitarle, por ejemplo, le quita hierro al Ku Klux Klan, a los racistas aquellos que iban linchando negros, les quita, o sea, los endulza, también los romantiza un poquito. Es decir, que no lo veáis para sacarle para aprender historia, para eso no. Esto es una novelita folletinesca de personajes, de 3 o 4 personajes, y de esta muchacha, de esta tipeja, que es la que un poco hace como el centro de toda la trama. De todas formas, no la he suspendido, por supuesto, porque, oye, me he metido en 1000 páginas y yo estaba enganchado para ver pero ya os digo, estaba enganchado para ver hasta dónde era capaz de llegar esta tipa, hasta dónde, qué iba a hacer ahora, cuál iba a ser su siguiente historia. Es decir, que era un poco por la curiosidad esa malsana de saber cómo iba a acabar la cosa. Es decir, no es porque yo estuviera sacándole jugo a esta novela desde el punto de vista histórico y social, ni mucho menos. Ahí solamente ahí no se puede rascar nada, es decir, solamente se puede rascar, pues bueno, lo triste que era la vida de aquella gente, por supuesto. Lo que le pasa a todos los pueblos cuando es su origen, cuando el pueblo es un genocidio, pues nunca puede la cosa cuajar. Ahí no hay... De hecho, si os fijáis, uno de los complejos que han tenido siempre los norteamericanos es copiar a los europeos. Es decir, siempre han intentado imponer allí el estilo neoclásico de las construcciones, vestir en modo occidental. Es decir, siempre nos han tenido un poquito de esa pelusa, ¿no? Esa envidia de que en Europa estaba un poco el origen de la cultura occidental, ¿no? Pero aquellos eran, ya os digo, era porque todo lo que huía de aquí, de Europa, pues se iba allí a escabechinar a los autóctonos de allí y quitarles las tierras y montarse ahí. Pero ellos no trabajaban, Eso de que, fíjate tú, la Scarlett, fíjate, porque yo le echo de menos mis tierras, pero si tú no has trabajado en la vida en la tierra, trabajó una semana, porque si no se moría de hambre, y todos los demás estaban todos enfermos, pero para una semana o 2 que se puso ahí a trabajar un poco con el arao, porque los negros se habían largado. Me dices que el amor por la tierra, los negros que eran los que la curraban, pero tú no, o sea que, en fin. No voy a seguir porque es que lo malo de saber de historia es esto, que luego te lees una novela y no la disfrutas. Sí, la puedes disfrutar, ya os digo, desde el punto de vista folletinesco, pero no la puedes disfrutar a nivel histórico ni mucho menos. Yo, por ejemplo, cuando leo a Tolstoy o a Dostoyevsky o a Gorky, dices, oye, pues mira, te hacen los tíos un repaso a cómo era la forma de vida en Rusia, que dices, ostras, es que esto te sacaba todas las miserias, las cosas buenas, las cosas malas, todo, ¿no? Pero luego te lees estas novelas y dices, vaya diferencia de mundos, ¿no? De unos a otros, en fin, cómo nace aquella civilización y cómo nació esta, ¿no? O sea, es muy diferente. Así que bueno, os la recomiendo, por supuesto, porque si os gustó la película y queréis ver más cosas de las que se ve en la película, porque a pesar de que era un largometraje largo, pero todas las películas no pueden meter todo lo que es una novela. Entonces sí que os recomiendo pues que la leáis, porque por lo menos leerla una vez, y bravo, por la curiosidad esa de decir, porque tiene muchos tejemanejes que no salen en la película que enriquecen, ¿no? la obra, sobre todo en los pensamientos psicológicos de ella, porque en la película no sale, las psicopatías que se monta la tía en la cabeza no salen en la película, y aquí sí. Es decir, es lo bueno de leer esta novela, que si además sabéis algo de psicología o de psiquiatría, es que la vais a disfrutar muchísimo con el espécimen con el patógeno con la Scarlett O'Hara. O sea, vais a disfrutar mucho, porque yo estaba con una sonrisa, pero digo, es que es una psicópata de manual, chacho, es una cosa. Bueno, pues nada, que os recomiendo que os leáis esta novela para una vez nada más, por esa curiosidad, por el rollo insano ese
una novela veraniega, o sea, lo leéis en verano, o sea, de manera que si os saltéis una página que no pase nada. Las novelas de invierno son más sesudas, más de introducirte en la novela y ir leyendo detenidamente. Esta no es una novelita veraniega para leer una vez y ya está. Por lo tanto, en julio, agosto lo podéis leer. Bueno, en julio, agosto, en las vacaciones, aquí en Europa me refiero. Bueno, pues eso. Os recomiendo una sola lectura en tercer puesto con 3 estrellas y media, Lo que el viento se llevó. Bueno, en segundo puesto, perdón. Ya estamos en segundo puesto, con 3 estrellas y media también, pero muchísimo mejor esta obra de teatro que os voy a traer, que además este libro es el primero en el que agradezco que me hayan engañado. Es decir, lo compré de segunda mano, está totalmente descatalogado desde 1964 y lo he encontrado en una edición, o sea, lo he encontrado no, pedí la edición de 1964, que era la única que se había traducido del ruso al español en España, en la de 1964, con la portadita azul, y bueno, esa fue la que ofrecía la foto en la tienda en Iberlibro, que es donde compro los libros de segunda mano que puedo encontrar a buen precio, y en lugar de enviarme esa edición me han mandado una edición que yo no sabía que existía, y es normal que no supiera que existiera, de 1980, mucho más reciente y además muchísimo más completa y mucho mejor, por lo que vais a ver ahora. Por lo tanto, me han engañado, pero me siento muy orgulloso y muy feliz de que me hayan engañado y me hayan enviado esta nueva obra, que es, bueno, ya os digo que es maravillosa, por lo que comporta. Bueno, sí, estábamos hablando antes de Lo que el viento se llevó, ahora nos vamos a otra dimensión, o sea, como si fuera a otro planeta, a otro mundo. Nos vamos a la Rusia de 1904, en el que Máximo Gorki escribe una obra de teatro que se llama Los Veraneantes. En este caso lo han titulado Veraneantes, simplemente, sin el artículo inicial, ¿no? Pero bueno, Veraneantes de Máximo Gorki. ¿Y por qué os digo que esta edición es especial? Porque fue publicada por el Centro Dramático Nacional. Estos eran libros que editaban para los actores que actuaban en los años 80 en los teatros españoles. Y bueno, y no solamente nos tienen un artefacto crítico maravilloso, la biografía del autor, con la obra, la historia de la obra, cómo se concibió, por qué la escribió, cuál era el sentido de la obra, sino que además hay incluso, este libro parece que perteneció a un actor, porque ya os digo que estaba incluso, dibujaba aquí, a ver si lo veo ahora, dibujaba el croquis de por dónde tenían que entrar en el escenario ellos, los mismos actores del Centro Dramático Nacional, ¿veis? Hacia aquí una especie como de escrito a mano, tiene varios, de por dónde tenía que entrar este actor, por dónde tenía que salir, por dónde entraba el otro, en el momento que le daba la palabra. Es decir, que de forma manuscrita hay aquí notas del mismo actor del Centro Nacional Dramático Nacional de los años 80, de 1980, que fue cuando se publicó este libro. O sea que es como si fuera un manual, contiene la obra, al final está la obra, que es, no contiene muchas páginas, en total tiene unas 74 páginas, es decir que es cortito, pero ya os digo que todo lo que es, toda la explicación que explica, o sea, que viene al principio, es una joya. Este libro es una joya, por eso os digo que estoy súper contento de que me hayan engañado y que en lugar de esa edición del 64 me hayan enviado esta maravillosa como manual, ¿no? Como si fuera un libro de trabajo, ¿no? Más didáctico, ¿no? Con toda el artefacto crítico, todo lo que rodeaba a la obra y bueno, incluso manuscrito ahí con el plano del escenario, de por dónde tenían que entrar, por dónde tenían que seguir los actores, ¿no? Maravilloso. Bueno, se llaman Los Veraneantes porque va de unos veraneantes que van a una zona de Crimea. Normalmente sabéis que los rusos tenían como zona objetivo de su sitio de vacaciones es Crimea, en la península esta de Crimea, que está al sureste de Ucrania, y ahí había muchas playas y era donde iban todos los ricos, los burgueses allí de vacaciones. Había un buen clima
Y entonces estos veraneantes llegan allí y ya os digo, son varias familias, marido y mujer, el hijo, el hermano, el cuñado, el tío, en fin, un grupo. Es una obra coral con muchos personajes y son todos amigos que se conocen y van a veranear allí, ¿no? a esta zona de Crimea. Hay dos personajes muy majos que son los que tienen que limpiar todo aquello y que van viendo venir a los veraneantes y vienen y se van por temporada. Y han alquilado varias casas por separado cada matrimonio y bueno, y es cómo se reúnen pues para hablar, para tomarse, para comer, para cenar, para irse a pasear por el bosque, de caza, en fin. Pues eso, una época, un periodo de vacaciones de gente perteneciente a la mediana burguesía, es decir, que todos están bastante acomodados, ¿no? En la época zarista de finales del finales del 19 o principios, podría ser muy a principios del 20. Se escribió en 1904 y ya se olía, sabéis que al año siguiente, en 1905, fue la revolución menchevique, la primera revolución. Y ya había, en 1904 había ya un ambiente de mucho movimiento de socialista en las universidades, sobre todo la gente joven. Y aquí estos son todo gente que está en contra de la revolución, son gente, además muchos provienen de la intelectualidad, salvo un ingeniero, un abogado y un médico, que su mujer también, Olga, también es médico. Todos los demás son intelectuales, escritores, pintores, artistas, cantantes. Es la intelectualidad de la época zarista de finales del 19 que no veían con muy buenos ojos los nuevos cambios, ¿no? Los nuevos pensamientos e ideales de la juventud rusa, porque abrazaban el socialismo y eso pues cuestionaba pues toda la estructura cultural e histórica Además sabéis que Rusia fue de las últimas monarquías que cayó, porque bueno, las primeras que cayeron fueron a raíz de la Revolución Francesa, las monarquías francesas con Luis XVI, pero luego ya le tocó a Alemania, luego le tocó a Inglaterra con Cromwell y toda esta época, ¿no? de monarquía parlamentaria. Hubo como un acuerdo no violento como había ocurrido en la Revolución Francesa, pero sí más de negociación. Se apartó, les mantenieron los privilegios. De hecho, siguen hoy en día teniendo privilegios en la corona británica, pero ellos ya no mandan nada, los que mandan son los del Parlamento, ¿no? Bueno, pues aquí estos se resistieron, las oligarquías, oligarquías no, las aristocracias y los nobles y las monarquías rusas se resistieron, fueron de las últimas en caer y tuvieron pues ya al final que caer con la Revolución Rusa, ¿no? Con la del 17. El caso es que bueno, que estos veraneantes, estos burgueses que se reúnen allí, pues están hastiados de la vida, están aburridos, tienen mucho dinero, pero solo tienen dinero, están cada día más alejados de los ideales del pueblo, de los ideales, bueno, de la necesidad de cambiar las cosas que tiene un pueblo empobrecido. Y ellos se justifican con que ellos cuando eran jóvenes también pasaron necesidades, que oye, que ahora que ya no pasan hambre, pues ahora tienen que disfrutar de la vida, ¿no? Pero claro, hay gente joven como Blas, por ejemplo, que es uno el hijo de... Ay, esto pesa, ¿eh? Es que se ve que... Bueno, os lo voy a dejar aquí, porque la edición es que es de papel es satinado y es que pesa, ¿eh? Es que es una... Bueno, voy a quitar esto, por favor, que se me ha olvidado de quitar... el bodrio ese, y bueno, y ahí se reúnen todos y empiezan a hablar de arte, de la sociedad y tal, ¿no? Blas es muy irónico, es un chico más joven, es el hermano de Bárbara, que Bárbara es como si dijéramos la piedra angular alrededor de la que se reúnen todos, porque es la mujer callada, seria, muy coherente, pero que no habla porque no le gusta lo que dicen los demás, ¿no? Los demás tienen todavía ese olor rancio, se huele incluso su marido a racismo, no,
a machismo, ¿no? El machismo, ese malentendido, que a la mujer hay que tenerla con muchos hijos para tenerla atada y entretenida. Es decir, que unas cosas. Y Bárbara se lo calla, pero vamos, no. Y hay otra protagonista que es una mujer mayor que Bárbara, que esa, vamos, me encanta. Bueno, está Bárbara, está esta mujer, y luego hay otra también muy maja, y el doctor Dadavich, que es muy bueno también, muy majo, pero todos los demás son todo impresentables. Son gente que ha vendido un poco sus ideales por el dinero, ¿no? A cambio del dinero. Se han hecho conservadores, pero como están totalmente desligados del sentir popular, están muy alejados de la cultura del pueblo. El pueblo ahora mismo está en otras, está en liberarse, en buscar más derechos, en mejorar su vida, ¿no? A nivel social y político, y entonces estos están totalmente separados, siguen todavía aferrados al romanticismo, al simbolismo, a la idealización de las cosas, en fin. Ya sabéis que lo contrario al racionalismo, al pensamiento crítico, al analizar las cosas mediante la razón, es el símbolo, el simbolismo, el dogmatismo, por ejemplo, el ensalzar a una mujer, que es lo que se hacía en el romanticismo, una diosa, una maravillosa, es decir, cuando tú endiosas y engrandeces a una mujer, es como si creas un símbolo, ¿no? a su imagen, a su figura, y eso es peligroso, porque eso, como no es real, igual que te la sube, luego te la baja, es decir, que es un poco para conquistarla, para luego llevarla al sitio que tú quieres, no que tenerla atada en casa, llena de hijos, y que tú puedas hacer luego tus cosas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el rollo de esta diferencia entre lo que es el simbolismo y que existía y que existe hoy en día también. Es decir, que en cierta forma todo lo que sea dogmático, todo lo que no se pueda cuestionar, todo lo que Dios, la patria y la familia, es decir, todo lo que no es intocable y no tiene cuestionamiento, pues normalmente pues suele ser sospechoso, porque si toda la humanidad avanza, incluida la ciencia, como hay cosas inamovibles como las monarquías y todas estas cosas que no se mueven, o sea, hay siempre ese tipo de conservadurismo, pues bueno, es lo que aquí se enfrenta un poco entre la antigua clase intelectual que pertenecía al antiguo régimen del zar contra las nuevas corrientes ideológicas, culturales que están surgiendo de la sociedad rusa de principios del 20. Y es ahí donde se encuentra ese conflicto. Y estas familias burguesas, hastiadas de todo, que están totalmente ya desligadas de la realidad, que está intentando luchar y está intentando avanzar y cambiar las cosas, estos se aferran ahí a unos valores románticos y tradicionalistas y tal, que no dejan que esa cosa avance, ¿no? Y ahí hay como un cuestionamiento. Y sobre todo las mujeres y los jóvenes son los primeros que se dan cuenta de esto, de las contradicciones que tienen sus maridos, y ahí hay unos diálogos muy chulos. No he podido ponerle 4 estrellas, ha estado a punto de irse a 4 estrellas, pero no he podido ponerle por una razón, y es que esto que os estoy comentando sale en el último tercio de la obra de teatro. En las 2 primeras partes son diálogos que son un poco surrealistas, a veces muy forzados, y luego pues eso, que ves que son toda gente amargada, que no hace más que quejarse, pero ninguno se ayuda. Es decir, son toda gente como que demanda ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Pero ninguno quiere saber cuál es el sentido de la vida, o lo quiere saber que los demás justifiquen el rollo que él ya tiene montado, pero no quiere que le diga realmente cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida está ahí fuera, pero ellos no quieren verlo, o sea, están aferrados a su dinero, a su estatus, y de ahí no lo quieren sacar. Por eso, por lo que al final, ya en la última parte de la obra de teatro, cuando Bárbara estalla, Blas estalla, 2 o 3, y sobre todo esta mujer que os digo yo, que no me acuerdo si era Elena, no me acuerdo cómo se llamaba, a ver, que os lo digo, porque es un personaje que para mí es el mejor, a mí me ha encantado. Esta Bárbara Basov, que es su marido, que es un impresentable, te saca la silla, todo como tiene que estar el escenario. Olga era una mujercica, era muy paraica, muy eso, pero no. María Liovna, esa es mi ídolo. Mirad que Bárbara, muy maja, una tía muy seria, muy prudente, pero María eres de las polvorillas, de las que soltaba, como Blas, las dos, La María Liovna, más mayor,
la mujer ya con canas, y Blas es el hermano pequeño de Bárbara, que es también joven. Uno por juventud y la otra por ideales, los dos exquisitos. Pero Bárbara es la prudente, la que hace un poco de cohesión de los dos bandos, ¿no? Un poco ideológicos. Y ya os digo que es una obra de teatro preciosa, maravillosa. Lástima que ya os digo que ese último tercio no se hubiera extendido desde el principio de la novela. Porque el principio de la novela lo que te hace es que te va, claro, a fuego lento te va creando Gorki unos diálogos, ya os digo, surrealistas, de gente hastiada de la vida, que no encuentra sentido a su vida, que ha estado trabajando nada más que para almacenar dinero, pero ahora se encuentran que son pobres en el alma, en la conexión con la sociedad, en la conexión cultural con su pueblo. Entonces se ven que están como fuera ya de la época, ¿no? Entonces, a ver, ¿para qué tanto acumular dinero si ahora no podemos sentir que nos hemos sentido realizados, ¿no? Como para la sociedad no hemos aportado nada, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, esas dos grandes cambios, ¿no? Esas dos grandes corrientes, ¿no? Pues solo se enfrentan al final. Ya os digo que los dos primeros tercios son diálogos entre ellos, en los que Gorki te quieren demostrar que son pobres, que son pobres realmente, que son gente que no tiene nada que aportar, que todos se aburren los unos con los otros, que por detrás se despellejan, se criticonean. Es decir, que esa gente que está junta por el símbolo, por lo que os había dicho antes, por la convención, porque tiene que ser así, pero no porque realmente haya nada que compartan, ¿no? Entre ellos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, él no lo quiere demostrar en esa primera parte de la obra de teatro, pero la chula, la que donde suelta manteca, es la última parte, el último tercio, ahí donde sale todo, y ya están ya cansados las mujeres, sobre todo, y Blas están hastiados ya de escuchar a esta gente, y ya sueltan ahí mandanga. Y ya, pues bueno, no os puedo contar cómo acaba la cosa porque es muy chula. Esta es muchísimo más recomendable que las anteriores, pero bueno, ya os digo que no ha llegado al 4 por este tema. Y ahora ya sí, ahora ya vamos a la primera obra, que es La joya de la corona de esta semana. Bueno, pues en primer lugar, con 4 estrellas, y La joya de la corona de esta semana, bueno, que por cierto no es por nada, pero creo que este año, no lo he mirado todavía, pero creo que este año van a haber muy pocos 5 estrellas y muy pocos 4 estrellas. La verdad es que este año he sido un poquito agarrado, un poco roñoso, un poquito me ha costado dar estrellas, me estoy haciendo o muy exigente o no sé lo que me ha pasado este año, pero bueno, 3 estrellas un montón, 3 estrellas y media, que las contabilizaré como 3 estrellas todas, pero 4 han habido muy pocas en comparación al año anteriores, y luego 5 estrellas menos todavía. Es decir que este año ha sido bastante escasito de estrellas. Por lo tanto, bueno, en este vídeo de fin de año que os prepararé el último jueves del año, veréis cuántas 5 y cuántas 4 estrellas han habido al final, al cabo del año, y cuántos he leído en total. Creo que he llegado por los pelos al objetivo de Goodreads, pero bueno, ya sabéis que a mí el objetivo de Goodreads me interesa menos y poco. Es simplemente para llevar un poco el control, que también os hablaré de Goodreads, qué decisión he tomado con respecto a esa red social a final de año, con todos los cambios que quiero hacer para el canal para el año que viene. Pero bueno, vamos con La joya de la corona, que no es otro que otro Gorki que os he traído, que bueno, de Gorki sabéis que me estoy haciendo la colección y voy poquito a poco consiguiendo cositas, pero bueno, yo no sabía que existían una serie de novelas que están editando en la actualidad, y que bueno, que cuando vi que la editorial Eneida había editado esta preciosidad, dije, mío es, efectivamente. La joya de la corona. Así es que qué pedazo de novela más bonita. Máximo Gorki, en la línea Confabulaciones de la editorial Eneida, los que fueron hombres. Bueno, esto es una maravilla. Esta, igual que casi todas las obras de Gorki de su primera etapa, Gorki, sabéis que su padre murió cuando él tenía 4 añitos y se tuvo que ir a vivir con su abuelo,
Y a los 11 se fue de casa de su abuelo, empezó por allá a viajar, a ver el mundo, con 11 años. El caso es que este chico, pues claro, sabéis que en todos sus viajes, pues él prácticamente fue un mendigo. Durante muchos años estuvo por ahí sobreviviendo con trabajos de cualquier manera, y él pues estuvo muy en contacto con lo que era la marginación y el tema de los mendigos, ¿no?, de aquella época. Y este libro es de esa primera época. Luego ya a partir de principios del siglo XX es cuando empiezan ya sus obras más políticas, ¿no?, más comprometidas. Pero aquí un poco nos hacía, en esta primera parte de finales del XIX, una radiografía de esas márgenes de la sociedad en los que la gente sobrevivía como podía, ¿no?, y cómo se refugiaban en el alcohol. Él tenía muchos amigos vagabundos, él incluso era uno de los que estaban por ahí sobreviviendo como podían. Y aquí te hace una radiografía preciosa, preciosa del capitán Cubalda, que es un hombre que, bueno, que fue oficial del ejército y, bueno, ya venido a menos, ya mayor, se monta una especie de albergue en el que reúne a todo el que se acerca por allí, a todos los vagabundos, toda la gente que llega allí casi caída, casi todos alcohólicos, gente con, pues bueno, todos rotos, todo gente pues que está fuera de la sociedad. Se le llaman marginados porque están fuera, a los márgenes, no fuera de los márgenes de la sociedad. Pues estos marginados, estos vagabundos, estos alcohólicos que se refugian en el alcohol porque siempre, tradicionalmente ha sido la droga más barata en todos los países, y es donde la gente se refugiaba, ¿no?, para olvidar su situación, ¿no?, de vida tan penosa. Pues aquí toda esta gente caída que se acerca al albergue del capitán Cubalda, que mola mucho. El capitán Cubalda es un hombre muy seguro de sí mismo, con muchísimas experiencias, y cada vez que abre el pico es como un filósofo. El tío es un filósofo, te suelta cada frase de esas lapidarias que te deja muerta. Parece mentira que el hombre esté ahí, pues bueno, como el rey de los vagabundos, ¿no? Pero lo bueno que tiene este hombre es que no solamente te acoge a los caídos, sino que además les da dinero. No le puede dar más que un techo y consejos. Pero esos consejos que le da molan porque son consejos que le da a estas personas que lo acogen como si fuera agua para un sediento de un desierto, y luego además son consejos que le permiten levantarse un poquito para no caer del todo. Es decir, no para hacerse rico, pero sí que le da unos ciertos consejos para poder llegar a final de mes, pagar un poquito, si puede, el alquiler de la habitación donde él les deja estar, tener un poquito para beber, porque es su medicina. Ya llega un momento en el que ya el alcohol para esta gente es su medicina, y su comidita para ir aguantando y poco más. Es decir, que él le va dando consejos para ir tirando y no tirar la toalla. Entonces es muy bonita esa relación que tiene el capitán Cubalda con estos hombres caídos. Luego hay un segundo personaje que es un maestro de escuela, un maestro que creo que es jubilado también y también tiene el problema del alcoholismo, y es un hombre muy inteligente también. Y Cubalda lo tiene un poco como si fuera su mano derecha. Es un hombre también con cultura. Cuando él con su filosofía no llega el maestro y termina las frases o termina los análisis que había empezado haciendo el capitán Cubalda. Y todos los demás borrachinas ya ahí, todos los demás ahí vagabundicos ahí mirándolos, encantados de la vida, escuchando cómo esas dos personas, uno que representa un poco la experiencia, el capitán, y el maestro, la academia, es decir, la teoría, es decir, como uno la práctica y otro la teoría, los dos lados de la misma moneda dan lecciones de vida a gente pues que necesita cobijo, que necesita un pequeño consejo, algo de cariño, darle explicación a su situación de alguna manera. Es muy bonita. Esa es como un ambiente decadente, pero muy hermoso porque son gente que, aunque haya caído, sigue teniendo esa riqueza. Creo que este libro constituye todo lo contrario a lo que os he comentado antes, a los veraneantes. Los veraneantes son gente con mucho dinero y ningún tipo de conexión cultural con la realidad. Y esto es todo lo contrario. Son gente sin dinero que están prácticamente ya despreciados por la sociedad, pero sin embargo son gente muy rica en cuanto a valores. Y cuando ves cómo se relacionan entre ellos, cómo se quieren, cómo se ayudan y cómo actúan ante las adversidades que van a ocurrir a lo largo de la novela, bueno, te emocionas, es precioso, la verdad. Así que esta es mi joya de la corona de esta semana, y esto es el Gorky que más me gusta a mí.
Sabéis que Gorky fue más famoso por La Madre, por ejemplo, que La Madre fue escrita en 1904, creo que también en su viaje a Nueva York, cuando intentó recoger fondos para la causa bolchevique, pero ahí es cuando él ya empezó a ser más ideológico, ¿no? Más político en sus novelas. Pero en su primera etapa, cuando nos habla de su época un poco de mendicidad y por sus viajes por la Rusia así más, no de San Petersburgo o de Moscú, sino de la periferia, ¿no? Esas son las novelas que a nivel humano son más ricas, ¿no? Y más, en fin, más humanas, ¿no? Así que bueno, este es el Gorky que a mí más me gusta y que bueno, que he dejado en primer puesto. Como ya os digo, como casi todos los Gorky que he leído son todo 4 estrellas, salvo alguna excepción como Los Veraneantes, por esas pequeñas cositas que os he dicho en la estructura en la evolución de la obra de teatro y alguna cosita más, pero casi todos los Gorky que he leído son buenos, que ya os he traído, por ahí tendréis en la lista de reproducción, creo que hay un Gorky o 2, o sea, un par de vídeos de Gorky, luego le echáis un vistacillo si os interesa. Y bueno, y esta es otra de esas maravillosas obras que vienen a engordar los mejores trabajos de Gorky y con este 4 estrellas que le he dado. Así que pues nada, Los que fueron hombres. Creo que hay otras ediciones, otras versiones en las que el título se llaman Los ex hombres. Los ex hombres en lugar de Los que fueron hombres, pero creo que este título me gusta más, Los que fueron hombres, muy bonito, que siguen siendo hombres por supuesto, pero al estar fuera de la sociedad ya no se les considera hombres, ¿no? Es decir, que ya no están dentro de la sociedad, no tienen un valor. Cuando un hombre deja de tener valor para los demás o para la sociedad, o sea, deja de ser en fin, de ser un valor, de aportar valor con su trabajo o con sus conocimientos, deja de ser un hombre. Sin embargo, estos siguen siendo hombres a pesar de que están fuera de la sociedad. Es muy bonita, la verdad. Pues nada, aquí os traigo esta joya de la corona de esta semana. Y bueno, ya con este libro ya me despido de vosotros, de este especial de clásicos y de los vídeos de este año 2025. Ya os digo que el último que me queda por subir ahora en 2025 será el último jueves del año, que ya se considerará, ahí ya no os voy a traer libros, sino nada más que un poco el resumen de todos los libros que me he leído este año y que no lo tengo por aquí, bueno, es igual, bueno, no sé qué día cae, pero bueno, ya sabéis, el último jueves, el 26 o 27. Ahí tendréis vuestro especial fin de año y nada, ahí ya os haré balance de todos los libros que he leído, de cuántos 5, 4 estrellas, 3 estrellas y 2 estrellas he traído, y os haré un ranking de los 5 peores libros que he leído este año, que a veces molan más que los mejores, porque igual se aprende de lo que no tienes que leer que de lo que sí que te recomiendo. O sea que me parece a veces incluso más interesante saber qué es lo que mejor no leo, porque hay tantísima oferta que lo mejor es saber a lo que no nos tenemos que acercar, pero bueno, al final ya la guinda del pastel, que será los 10 mejores libros del 2025. Y nada, espero que os haya gustado este último especial de clásicos de este año, que haya algún título que os hayáis apuntado para vuestra lista de pendientes. Y nada, y nos vemos ya de aquí a 15 días con el especial fin de año. Muchas gracias por estar ahí un año más. Y bueno, y os agradezco muchísimo este año que habéis pasado conmigo y que bueno, para todos los que siempre sois fieles a mi canal y os veis los vídeos hasta el final del todo, pues bueno, pues os doy muchísimo las gracias y bueno, y espero que sigamos disfrutando otro año más de grandes títulos. Pues nada, un abrazo muy grande para vosotros lectores, hasta dentro de 15 días.